De nuevo, los grandes profesores de nuestras escuelas de ingenieros industriales tienen la palabra en la serie Vidas académicas en Ingeniería Industrial. Esta es la 12ª entrega de la serie, que, como en ocasiones anteriores, consta de 2 programas en los que el protagonista, esta vez, será un catedrático de nuestra universidad, de la UNED. Alfonso Contreras es catedrático de Ingeniería Química. También es licenciado en Farmacia. Aunque ha estado vinculado a otras universidades, como enseguida escucharemos, ha desarrollado gran parte de su trayectoria en la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, adscrito al Departamento de Química Aplicada a la Ingeniería. A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos académicos de importancia. El profesor Contreras también es pionero en el desarrollo de la prevención de riesgos laborales, además de destacar por sus investigaciones en el campo del hidrógeno. Recibimos ya a Alfonso Contreras, que dialogará en los próximos minutos con el catedrático de Proyectos de Ingeniería de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Miguel Ángel Sebastián. Muchas gracias, profesor Contreras, por su amabilidad de estar hoy con el programa Vidas Académicas en Ingeniería Industrial de nuestra común escuela de industriales de la UNED, para hacer un esfuerzo para recordar y de cierta manera reconstruir su vida académica, esos más de 40 años como profesor universitario en diferentes escuelas de nuestro país. El profesor Alfonso Contreras, compañero, amigo, tiene una amplia trayectoria académica en nuestras escuelas de ingenieros industriales, ya que además de sus 30 cursos académicos en la Escuela de Industriales de la UNED, ha sido profesor en escuelas históricas como la Politécnica de Madrid, la Escuela de Bilbao, también escuelas nuevas como la recién creada en su momento de Gijón, perteneciente a la Universidad de Oviedo. Ha trabajado siempre en el área de ingeniería química desde la creación del concepto de área de conocimiento y ha tenido pues algunos cargos de responsabilidad importantes en nuestra universidad, siendo vicerrector primero casi 8 años y vicerrector de centros, de estudiantes, director del Departamento de Química Aplicada a la Ingeniería, etcétera, etcétera. Pero bueno, no soy yo el que tiene que contar estas cosas, sino él. Pero como siempre, agradeciendo de nuevo al profesor Alfonso Contreras su presencia con nosotros, empezamos por el principio. Y el principio siempre es los estudios de bachillerato, sus primeros pasos en la universidad, en su caso en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Químicas, etcétera. Bueno, tiene la palabra, profesor. Muy bien, pues nada, yo en primer lugar agradecerte el ofrecimiento que me has hecho y trataré pues de traer a colación algunos recuerdos de efectivamente lo que hoy es ya y supone una larga vida en la universidad y más en concreto en las escuelas de ingenieros industriales. Yo, pues soy de un pueblo de Toledo y entonces, en aquel entonces, podíamos estar hablando de los años 55, era muy difícil estudiar en Madrid, entonces la única manera que existía era venirse de interno. Mis padres, los hombres, maestros nacionales, les tengo que agradecer el esfuerzo que hicieron para que todos los hermanos pudiéramos estudiar el bachiller de internos, lo cual, pues bueno, te presta o te da un barniz que yo creo que te sirve para siempre y sobre todo pues en que entiendas que el esfuerzo es, además de las capacidades, otro de las características que deben mover a todos los que nos movemos en general, en cualquier situación y en cualquiera de los aspectos de la vida que podamos considerar, pero más en concreto, más si cabe, en la universidad. Entonces yo hice los 7 años de aquel entonces, que eran primero, segundo, tercero, cuarto y reválida, quinto y sexto y reválida, y preuniversitario en el Colegio de los Salesianos del Paseo de Extremadura. Y me examinaba, o nos examinábamos, en el Instituto Cervantes.
tengo que decir que desde el primer momento pues yo sentí una, digamos, inclinación hacia la ciencia, a las ciencias en general, y por tanto, pues efectivamente, cuando hubo que elegir entre letras y ciencia, que eran entonces las dos posibilidades, pues yo elegí ciencias. De aquella época, pues bueno, era un cambio muy importante. Época dura vista con la óptica de ahora. Efectivamente, suponía, bueno, pues uno había vivido sus 10 primeros años de una forma como mucho más natural, digamos que el entorno vital era todo el pueblo, conocías a todo el mundo, podías moverte libremente por donde te parecía oportuno, de alguna manera participabas, aunque fuera de forma, digamos, muy accidental, pues en las faenas, veías pues la trilla, que entonces, pues claro, era cómo se recogía o cómo todo lo que tenía que ver con la agricultura, todo lo que tenía que ver con las viñas. Eso pues daba un cariz que luego pues dio lugar a algunas, digamos, anécdotas estando en el internado, porque claro, había compañeros míos que con 12 años pues no sabían distinguir un caballo de una yegua. Claro. Y entonces pues eso te convertía en un personaje al que de vez en cuando se planteaban situaciones de ese tipo, pues venían a consultarte. Efectivamente. Después pues ya esa época pasó, y hubo que, digamos, incorporarse a la universidad. No sé exactamente por qué elegí ciencias químicas, aparte de que, como he dicho, pues lo que sí tenía era claro que iba a hacer ciencias. Luego me influyó mucho, y yo pienso, si uno se equivoca o no se equivoca, que tuve un profesor de matemáticas en selectivo, que era el primer año de carrera, que era muy bueno, era muy ordenado, escribía, llenaba, dábamos las clases en un aula magna de estos que tenían 3 pizarras, entonces las movía mecánicamente, cuando terminaba con una, seguía con la siguiente y después con la siguiente. Y tuve mis dudas, pero bueno, pues luego, por las razones que fueran, pues decidí hacer ciencias químicas. O sea, dudas con hacer matemáticas o químicas. Eso es. Es que la influencia de un buen profesor es fundamental en determinadas épocas de la vida, ¿no? Eso es lo que yo a lo largo de, digamos, la vida académica he Al final no sabemos si nos gusta la asignatura o la manera que recibes esa asignatura, ¿no? Eso es. Está claro que una persona del entorno más o menos geográfico de Madrid estaba muy abocado a Madrid, porque entonces cualquier otra opción era completamente más lejana. Pero ¿puedes recordar cuántas opciones, facultades de química podía haber en España? Sí, eso pues yo creo, porque he visto que de ingenieros industriales en aquella época pues podía haber tres o cuatro. Si contamos Tarrasa, 4, si no 3. Efectivamente, pues entonces yo pienso que alrededor de 10. Uh-huh. Las había muy clásicas, como yo creo que pues las más clásicas, por ejemplo, pues era Santiago, uh-huh, Salamanca, Valladolid, la Complutense. De las universidades históricas. Eso es, efectivamente. Históricas. No las de nueva creación que... Todavía no habían empezado, casi no habían empezado. Y luego Las Palmas. Uh-huh. Que luego también fue la Escuela de Industriales, así una de las primeras. La Escuela de Industriales, efectivamente. Entonces, pues yo estudié en la Complutense. Yo me acuerdo, yo soy también de Toledo, solo que de la capital, que la disyuntiva que planteaban nuestros padres era si ir a Madrid, que era lo más cercano, pero con una cierta complejidad y conflictividad social, por decirlo de alguna manera suave, o seguir a otro sitio más lejano, pero más apacible. De todas maneras, industriales había Madrid, Bilbao y Barcelona, y la verdad es que alguien de Toledo ir a Barcelona con las comunicaciones de entonces era completamente así. Estábamos abocados a Madrid o a Madrid. Efectivamente. Estábamos abocados a Madrid o a Madrid. Sí. Profesor Contreras, ¿cuál es la duración o la estructura de los estudios de química entonces? En aquel entonces...
químicas era 5 años y fundamentalmente pues existían 4 o 5 especialidades. Pues existía química analítica, existía química industrial, existía química física, metalurgia, que también era otra especialidad, y química física. No sé si lo he repetido, pero vamos, esas eran las especialidades que existían. Química inorgánica, lógicamente, orgánica, inorgánica. Y bueno, pues yo la verdad es que también estuve dudando y ahí sí que me influyó mucho el profesor, primero para irme hacia la parte inorgánica y luego para hacer química analítica. Entonces había un profesor que era una eminencia, que se llamaba el profesor Burriel, ya en los últimos, digamos, años académicos de su vida, y la verdad es que guardo un muy buen recuerdo tanto de él como del profesor de química inorgánica. Que en aquel entonces, ¿cómo era esto de había que hacer una revalida final después de la licenciatura, una tesina o algo? Lo digo porque ahora está muy en boga el tema de los trabajos fin de grado, los proyectos fin de grado, los trabajos fin de máster, pero estaba todo inventado, ¿no? Sí. Allí además es que había gente que el título, digamos, los tenías cuando aprobabas todas las asignaturas. Pero sin embargo, para todo lo que tenía que ver con la docencia, de firmar actas y cosas de ese estilo en colegios y tal, debías tener el grado que se obtenía con... O sea, la licenciatura, los 5 cursos y la licenciatura más el grado es con tesina o reválida, ¿no? Eso es. Y incluso para luego seguir estudios doctorado o algo posterior, había falta también la tesina. O sea, era optativa para el mundo particular, pero era obligada para el mundo más institucional, ¿no? Efectivamente, y más académico. Así era. Entonces, pues yo ya, digamos que tuve en ese aspecto suerte, en el sentido de que una vez terminado, pues inmediatamente entré en contacto con la Escuela de Ingenieros Industriales y empecé, me pidieron una beca de formación de personal investigador, que además era el primer año que se convocaba, y me la concedieron, y desde ese momento, pues claro, empecé fundamentalmente a hacer la tesis doctoral, el doctorado. En aquel entonces la tesina, digamos, para presentarla. Porque yo, como digo, una vez que saqué todas las asignaturas ese mismo verano, ya se pidió la beca para poder seguir haciendo la tesina y la tesis o lo que fuera necesario. Entonces, me dedicaba fundamentalmente a la tesina, ¿no? A mí me dieron un trabajo de investigación relacionado fundamentalmente con la química analítica y la química industrial. De hecho, era un problema que en aquel entonces, hoy ya todo eso está olvidado, era la determinación de plomo en gasolinas plomadas. Bueno, entonces, un tema claro, fundamental. Hoy está superado, ya no sabemos qué es el plomo. Efectivamente. O sea que, pero se ha superado porque ha habido trabajos previos que han conseguido. En aquel entonces, ¿no? pues sí, había un método estándar que era, digamos, muy tedioso. Fundamentalmente se necesitaba mucho tiempo para llevarlo a cabo, y entonces pues nosotros digamos que desarrollamos un método en que en cuarto de hora o una cosa así se podía hacer la determinación del plomo. Primero lo utilizamos en el concentrado de plomo, que era el ethyl fluid, se llamaba, y después en las gasolinas plomadas. Entonces, vimos que los resultados eran concordantes con los que se obtenían por el método estándar, y entonces pues así empezamos. Utilizamos 3 reactivos. El primero era el ácido tricloroacético, el dicloroacético y el monocloroacético, y claro, todo eso, la primera parte se utilizó para la tesina y el conjunto para la tesis doctoral. Bien, muy bien. Una pregunta muy personal, o sea, después de venir de una facultad tan solera, como de una universidad tan histórica como la Complutense de Madrid, la Facultad de Ciencias, la sección o Facultad de Ciencias Químicas, y ir a una escuela industrial que también tenía su solera, pero
en otro aspecto distinto, que veo que se apaña usted muy bien en ese campo, porque ha seguido, ya no abandona la escuela industrial nunca, pero seguro que notaba diferencias del tipo de profesores, la sociología del centro, ¿no? Sí, yo creo que, vamos a ver, la mayor diferencia es que yo, cuando llegué a la escuela, y los primeros recuerdos de la escuela eran 6 o 7 años posteriores a cuando yo empecé en la universidad. Y yo creo que aquellos fueron tiempos de mucho cambio, sí. Y lo que en principio, haciendo la carrera de química, me refiero a la licenciatura, pues te llamaban mucho la atención las carreras detrás o delante de los grises, mejor dicho, sí. Los caballos, me está las recordando huelgas, muchas cosas. Efectivamente. Me está recordando demasiadas cosas. Claro. La beca de personal investigador, todo, la tesis doctoral siguiendo, a mi caso, el proyecto fin de carrera, claro, los grises que entraban en las aulas y esto se plantaba, a veces con éxito, a veces no. Claro, entonces, pues, época convulsa. Yo creo que, pero sin embargo, quizá pienso que la dedicación, el alumnado como que era más consciente de sus esfuerzos en la escuela que en la universidad. Y a nivel de profesorado, porque yo creo que por aquella época el profesorado de la Castellana, o sea, la Escuela Histórica de Industriales de Madrid, era profesor que compartimentaba más su actividad profesional y posiblemente las facultades químicas eran más académicos, ¿no? Sí, eso por descontado. Eso tiene otra mentalidad, transmite otra mentalidad y otra sociología, ¿no? Pero, sin embargo, ya ahí se empezaba a ver en la propia escuela gente que había decidido que iba a hacer carrera universitaria, que iba a hacer carrera docente. Quizá, bueno, pues eso pasó cuando yo me incorporé, porque claro, yo estuve 2 o 3 años que fundamentalmente me dediqué a la investigación. Muchas veces cuando entramos en un centro estamos tan cerrados en nuestro micromundo que no tiene perspectiva. Luego vas sacando la cabeza y ya vas haciendo un análisis. Y luego, pues bueno, yo lo que sí vi desde el primer momento es que fui muy bien aceptado por los compañeros. Yo, digamos que vi una camaradería que, digamos, no me sentí fuera de lugar en ningún caso. De hecho, pues mi carrera, digamos, de profesorado, pues estuvo ayudada por personas muy concretas. Luego, pues me relacionaba con personas que estaban más o menos en mi misma situación, que todos hoy son catedráticos. Pues, por ejemplo, puedo recordar pues a Mariano Artés, a Francisco Payri, a Aldana, a José Alberto Jaén, que luego, pues todos fuimos agregados interinos. Fuimos primero adjuntos interinos, agregados interinos y luego vino ya la fase de los concursos. Efectivamente. Luego vino la oposiciones fase se llamaban entonces, Eso por cierto, oposiciones. Sí. Pues Mariano Artés, que ya tuvimos 2 programas con él en Vidas Académicas, pues está con nosotros de catedrático de mecánica en nuestra propia escuela, común escuela, fue rector de la universidad durante 2 mandatos completos, fue director de la escuela durante poco tiempo, pero año y pico, 2 años, y es una persona, una referencia absoluta para todos los que estamos en este mundo. En la ingeniería industrial. Francisco Payre, que la ha citado, es catedrático motores en Valencia, formado en una escuela muy potente, con ramificaciones a Valladolid, a Zaragoza posiblemente. Y José Alberto Jaén está en activo en la Escuela de Madrid, en el mundo de las matemáticas, en la informática, y Fernando Aldana llegó a ser secretario de Estado de I+D+I, quiero recordar, en el primer periodo del mandato del presidente Aznar, ¿no? Junto a presidencia del gobierno y catedrático de electrónica, y también una persona muy significativa en el mundo de la ingeniería industrial, y de la investigación, etcétera. Bueno, empezamos ya con
con las oposiciones? ¿Cómo eran entonces? Porque ahora es un tema que también ha cambiado tanto, ¿no? Es verdad, es verdad. Hasta de nombre. Ahora son concursos que suena un poco peyorativo, pero oposiciones da una sensación quizá más seria y más vigorosa, ¿no? Sí, además eran... Quizá también por el número de escuelas, por el número de facultades, por el número de... eran mucho menos frecuentes que ahora. O sea, yo, por ejemplo, pues recuerdo que ya teníamos hecha la tesis desde hace mucho tiempo y allí todos seguían. Todos estos movía el horizonte, ¿no? Todos estos compañeros de los que hemos hablado, todos éramos interinos, efectivamente. Y bueno, pues ahí aproximadamente en el año 78, 79, pues empezaron a salir creo recordar, y perdón que te interrumpe, que hubo un parón muy grande de plantillas de profesorado en el periodo de los años 70. Hasta, como dice, hasta finales de los 80, no solo en las escuelas de industriales, sino también en escuelas de ingeniería técnica, hasta finales de los 70, primeros de los 80, hubo un parón de decenas de años, posiblemente. Yo, por ejemplo, en el primer, digamos, concurso que estuve ya de miembro del tribunal, de presidente del tribunal, que fue en un concurso para plazas de química de escuelas de grado medio, salieron de una tacada 16 plazas. Claro. Para toda España, vamos. Para toda España, se celebraba todo en Madrid y era un poco para la primera fase y luego se elegía. Era un proceso que estaba desacoplado. Efectivamente. Como ahora existe la acreditación, la habilitación por un lado y luego el concurso de acceso para inscribirte en una plaza. Entonces, pues volviendo, digamos, a las oposiciones que ha sufrido. A mi caso concreto, eso es. Pues la primera que salió fue una plaza de lo que se llamaba entonces profesor adjunto de Química 1, que era Química General y Orgánica, y además existía una doble oportunidad, que era Química 1 prácticas y Química 1 teoría. Entonces, la primera que salió la de teoría y, bueno, pues nos presentaron varios, salió una y me la llevé yo. O sea que ese fue mi primer contacto con este tipo Madrid, de cosas. En la propia escuela de Madrid. Eso era lo malo, que no salía para la escuela de Madrid. Y por eso mismo es por lo que volví a hacer otro concurso muy próximo al anterior. Efectivamente. Claro, para garantizar la posibilidad de quedarme en Madrid. Porque en aquel entonces, bueno, pues Madrid, el salir de Madrid tampoco, sobre todo si podías tener esa oportunidad de no necesitar desplazarte, ¿no? Y bueno, pues también la volví a sacar y me quedé en Madrid. ¿Cómo era la oposición entonces? ¿Cuántos ejercicios? Sí, pues la oposición entonces eran 3 ejercicios. Para profesor adjunto. Para profesor adjunto. El primero era currículum, el segundo era una lección del programa. Bueno, en el primero currículum y programa. Sí, pero pero vamos, metodología un poco, cómo enfocabas. Sí. Eso es. El segundo era, como digo, la lección que te ponían del programa y luego un tercer ejercicio de ejercicio práctico, que el tribunal pues le daba el carácter y la orientación que quería. Sí, pero conviene recordar, profesor Contreras, que si no lo dice se puede entender mal, que la elección del programa era por sorteo y se sacaban 3 bolas y elegía el tribunal. Sí, claro, todo eso. Es que ahora parece que, luego ha habido un periodo muy largo que dentro del programa elegía el propio concursante, se sacaban 3 bolas y las 3 bolas el tribunal elegía, te daba un par de horas para que prepararas la lección, hora y media, quiero recordar, y luego tenías 1 hora para contarla. Y había que ajustarse a 1 hora porque era el modelo no podía sobrar, no podía faltar y demás. Y luego, por otra parte, haciendo hincapié en lo que tú acabas de comentar, en el caso de cátedra no era que el tribunal elegía entre 3, elegía entre 10 temas. Exacto.
El tercer ejercicio, creo recordar que era. El tercer ejercicio entre 10. O sea que entonces, claro... Que había 6 ejercicios para agregado y cátedra, había 6 ejercicios. Sí. O sea que entonces, bueno, el tribunal tenía muchas posibilidades de elegirte, aunque yo recuerdo que, claro, estabas en ese mundo... Tenías que, de vez en cuando ibas a ver alguna oposición, y en concreto yo recuerdo porque fue muy significativo y a mí me quedó la cosa aquella, en una plaza de catedrático para la Escuela de Ingenieros Agrónomos, pues había uno de los que opositaba normalmente, eso es, que acertaba a cada uno de los aspirantes el tema que le iban a poner, porque sabía su formación y claro, normalmente los miembros del tribunal te elegían precisamente en la que pensaban que a lo mejor te podían, bueno, que te iba a resultar más difícil de defender. Para ver el límite de hasta dónde llegaba tu conocimiento. Efectivamente. Claro. Y pues en una de esas, cuando a una digamos aspirante la dijeron el tema, la eligió el tema el tribunal, pues del que comentamos, pues ya había hecho su previsión, pues a ti te vas a tocar tal tema. Y recuerdo que la otra, que era una señora, una mujer, pues le fue y le dijo, pues en este caso te has equivocado. Y él muy, muy drásticamente dijo, o a lo mejor se ha equivocado el tribunal al elegirte. Bueno, cosas de estas. Es que es curioso, pues según el procedimiento surgen elementos, costumbres, tendencias y una especie de picaresca por un lado, costumbre en torno a todo ello. Y su primera cátedra, porque usted concursaba varias cátedras, ¿dónde fue? Pues a Bilbao. Sí, de clásica a clásica iba, ¿no? Sí. En Bilbao nos presentamos 5. Pero se celebraban en Madrid, creo recordar. Se celebraban en Madrid. Eso era lo bueno que se tenía. Que teníamos era la ventaja, los centralistas, ¿no? Efectivamente, que en general los tribunales venían a Madrid porque el ministerio, había una persona que yo en este momento no recuerdo, era una señora, una administrativa, que era la que se ocupaba de llevar todos los papeles y tal, y claro, como que la habilitaban al efectivamente, respecto. Sí. Entonces, pues bueno, fuimos quedando, digamos, fueron eliminándose digamos, aspirantes a lo largo de los ejercicios, y al final, pues yo creo que ya a partir de la elección del alumno, digamos, pues quedamos otra persona, otro aspirante y yo, y bueno, pues la cosa estuvo más o menos reñida justa, ¿no? Y tal, pero pues al final, efectivamente, pues la gané yo. Y la verdad es que pues digamos que el contrincante, por llamarlo de alguna manera, o el aspirante como yo, pues luego vamos, que sacó también, yo creo que aquel sacó primero la agregaduría y luego la cátedra, y bueno, pues ha sido una persona muy importante. Pues muchas gracias, profesor Contreras, por este primer programa sobre su vida académica. Nos veremos la semana que viene para continuar con la segunda parte del programa. Muy amable, muchas gracias. Hasta aquí este primer programa en el que nos ha acompañado el profesor Alfonso Contreras. Aún nos queda una segunda parte en la que seguiremos conociendo detalles de su trayectoria académica e investigadora. Este y los espacios anteriores se pueden escuchar y descargar en el canal multimedia de la UNED, canal.uned.es, y en el espacio de la UNED en YouTube.